Buenos días a todos y bienvenido a nuestro webcast donde abordaremos un tema de gran importancia para Panamá y la región. La reciente promulgación de la Ley 526 que establece requerimientos de sustancia para entidades en Panamá que formen parte de grupos multinacionales y generen rentas pasivas de fuente extranjera. Hablar de sustancia económica en Panamá no debe ser un tema nuevo. Desde el 2018 se han establecido requerimientos de sustancia para ciertos regímenes especiales, en particular para las sedes de empresas multinacionales y para determinadas actividades de Panamá Pacífico. Tampoco es un tema nuevo para la región. Países como Costa Rica y Uruguay ya nos llevaban la delantera en el establecimiento de requerimientos de sustancia. Para ello me acompañan Randan Loquendo, socio de PwC Costa Rica del área de impuestos y servicios legales, y Diego Toñasolo, socio de PwC Uruguay de impuestos y servicios legales. La suscrita Yaremi Pérez, socia de impuestos y servicios legales de PwC Panamá. Hoy abordaremos diferentes temas. El origen de sustancia económica en Panamá, por qué Panamá se aboca a esta iniciativa, los aspectos más importantes del contenido de la recién promulgada Ley 526, cómo ha impactado la aplicación de los requerimientos de sustancia en Costa Rica y en Uruguay y cuáles han sido las experiencias que han tenido en los últimos años estos dos países. Si hablamos de sustancia, podemos referirnos en el caso de Panamá, como les dije al inicio, al respecto de las sedes de empresas multinacionales y la ley de Panamá Pacífico, que a través de que en el año 2018 promulgaron leyes donde establecieron requerimientos de sustancia para garantizar de alguna manera que el establecimiento de entidades de estas empresas en Panamá generaran valor. Es allí donde entonces nos vamos a ese origen de sustancia. Por allá, por el año 1998 al 2003, se crea el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. Y de ahí se emite el primer concepto de sustancia en el contexto del proyecto del Forum on Harmful Tax Practices, donde se apuntó mucho a los llamados paraísos fiscales. En este informe se estableció a través de los diferentes comunicados que había una competencia fiscal nociva y una competencia fiscal desleal. Es ahí entonces donde la OCDE propone la revisión de estas jurisdicciones que permitían estas prácticas fiscales nocivas. De ahí en el 2007, Panamá crea el régimen de empresas de sedes multinacionales mediante la Ley 45 y se busca incentivar y atraer la inversión extranjera. Y muchos grupos multinacionales deciden establecer sus focos corporativos en Panamá. Hoy en día, actualmente, se encuentran inscritas alrededor de más de 190 empresas bajo la licencia SEM operando en Panamá, cumpliendo con sustancia desde el periodo fiscal 2019, sometiéndose a un escrutinio por cada una de las entidades reguladoras de estos regímenes, lo mismo que con Panamá Pacífico. Nuevamente, hablar de sustancia en Panamá no es un tópico nuevo. De ahí pasamos en el año 2013 y 2015 con el Plan de Acción BEPS. Como ustedes recordarán, estos se definieron 15 acciones, de entre las cuales rescato la acción 5 y la acción 6, que eran más que nada la 5, que revisaba aquellos regímenes perniciosos, y la acción 6, que buscaba evitar el uso abusivo de los convenios para evitar justamente que no se dé la mal llamada doble no tributación. De ahí entonces, en estas acciones, Panamá fue sometida a un escrutinio y se revisaron los regímenes especiales SEM, Panamá Pacífico, Ciudad del Saber, la Zona Libre de Colón, el régimen de los servicios marítimos, entre otros. Concluyéndose que aquellos que necesitaban definir requerimientos de sustancia particularmente era el régimen SEM y determinadas actividades de Panamá Pacífico, porque permitían
la prestación de servicios o los llamados servicios móviles. De ahí entonces, en el año 2017 al 2019, la Unión Europea desarrolla las guías de exención de renta de fuente extranjera, donde empieza a exigirle a sus jurisdicciones afiliadas que le exigiesen a las jurisdicciones donde operaran sus empresas sustancia a las rentas pasivas extranjeras. De ahí entonces es cuando Panamá permanece en esa lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea, por dos criterios principalmente, por el criterio de equidad fiscal y el criterio de transparencia. ¿Por qué hablar de equidad fiscal y criterio de transparencia? Sencillamente porque son dos componentes por los cuales Panamá hoy en día está en esta lista no cooperante. Hablar de sustancia, promulgar la ley 526 no necesariamente nos garantiza en la próxima revisión de octubre salir de esta lista no cooperante, pero sí abona a que por lo menos pasemos al anexo de la misma lista. Ni hablarles pues que hoy en día, ¿dónde estamos? El pasado jueves se promulgó, después de 2 semanas de un amplio y nutrido debate, la ley 526, donde finalmente Panamá incorpora dentro de su ordenamiento jurídico requerimientos de sustancia para entidades en Panamá que generen rentas pasivas extranjeras y formen parte de grupos multinacionales. Esto obviamente va motivado con diferentes razones como parte de la política fiscal del gobierno en cuanto al acuerdo que firmó con la OCDE el año pasado y su interés de adhesión a este organismo, salir obviamente de las listas grises y las listas no cooperantes y mejorar la transparencia y la imagen internacional del país. Dicho esto, ahora porque obviamente es un tema que ha generado mucho interés a nivel no solo regional, sino internacional, esta recién promulgada ley. ¿Qué trae? Como les dije, establece requerimientos de sustancia económica para entidades en Panamá, ya sean entidades constituidas o domiciliadas en Panamá, 1. 2, que generen rentas pasivas extranjeras, importante, reitero, rentas pasivas extranjeras, y 3, que formen parte de grupos multinacionales. ¿Cuál es el objetivo, obviamente, que tiene esta ley? Introducir una imposición excepcional a esas rentas pasivas de fuente extranjera. ¿Y por qué decimos excepcional? Porque Panamá históricamente ha sido un país con un régimen de fiscalidad territorial. ¿Eso qué significa? Que solamente se graban aquellos ingresos o rentas generadas dentro del territorio de la República de Panamá. Importante hacer hincapié en que esta ley no busca sancionar los regímenes especiales ni sancionar el régimen de territorialidad de Panamá, sino asegurarse de que quien cumpla con los requerimientos de sustancia económica que establece la ley pueda continuar gozando o beneficiándose de este régimen territorial que históricamente ha existido en Panamá. 2, como les dije, es aplicable a entidades que formen parte de grupos multinacionales. Condiciona el beneficio de no tributación, evidentemente, a la existencia de sustancia económica en el país. Y como cuarto objetivo, pues alinea a Panamá con los estándares internacionales con el ánimo de mejorar la transparencia internacional. La ley te lista cuáles son esas rentas pasivas sujetas a sustancia económica en estas entidades y se mencionan los dividendos, los intereses, lo que incluye los intereses ganados por depósitos en banco, intereses por financiamientos otorgados, las regalías, ganancia capital, rentas de capital inmobiliario y rentas de capital mobiliario. ¿Esto qué quiere decir? Muy en términos generales, que toda renta generada de fuente extranjera, por ejemplo, que tenga una empresa panameña que forme parte de un grupo multinacional
por la tenencia de un activo fijo en el extranjero que le genera rendimientos, esa empresa en Panamá está sujeta al cumplimiento de los requerimientos de sustancia. ¿Cuáles son esos requerimientos de sustancia? Pues en realidad no han sido inventados, vienen propiamente de las diferentes guías y yo siempre se segmentan en tres: personal o recurso humano adecuado, instalaciones adecuadas dentro de Panamá, la toma de decisiones estratégicas del negocio que se realicen en Panamá, costos y gastos incurridos dentro de Panamá. Como se observa en la descripción y así mismo ha quedado plasmado en la ley, el término adecuado y en Panamá toma mucha relevancia al momento de definir si cumple o no se cumple con sustancia. Adecuado, la ley no te define ese adjetivo. Sin embargo, si nos vamos a los lineamientos de sustancia de los otros regímenes especiales, pues adecuado se define como lo que sea necesario y suficiente para una específica necesidad o requerimiento. Algo que trae esta ley es que permite la tercerización del cumplimiento de esos requerimientos de sustancia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la entidad que no desee establecer toda una plataforma para asegurar el cumplimiento de sustancia en Panamá, una plataforma propia, puede contratar los servicios de un tercero para que éste cumpla con los requerimientos de sustancia por cuenta de la entidad. No obstante, la ley se asegura de que la entidad en Panamá tenga un control y una supervisión adecuada de que este tercero está cumpliendo con cada uno de estos requerimientos de sustancia. ¿Cuáles son las obligaciones, aparte de cumplir con sustancia, que se activan para estas entidades con las características que ya he comentado previamente? Es que deben de presentar una declaración de renta, reportando sus rentas pasivas extranjeras, e indica la ley que, así como cualquier otra información o documentación que acredite el cumplimiento de sustancia. Bueno, me preguntarán, ¿cuál es esa documentación? Ciertamente la ley no lo establece. Importante mencionar que en la ley se indica que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un periodo de 3 meses máximo para emitir un reglamento. En este reglamento se establecerán los lineamientos y las guías para asegurarse que esa documentación que acompaña a la declaración de sustancia contemple la información necesaria para acreditar la misma. Pero si nos vamos a lo que ya existe en Panamá en cuanto a sustancia económica para ciertos regímenes especiales, es un informe o declaración de sustancia económica. Algo también que es importante mencionar es que el acreditamiento de sustancia es por tipo de renta, por periodo fiscal. Es decir, que si yo genero dividendos y genero intereses, yo tengo que demostrar sustancia para cada uno de estos tipos de renta y por periodo fiscal. ¿Qué trae consigo esta ley? Evidentemente, si yo cumplo con los requerimientos de sustancia, preparo mi declaración de renta y mi documentación, cumplo con sustancia, no pasa nada, no tengo ningún costo fiscal. Pero si no cumplo, por los diferentes criterios que ya he comentado, entonces a esa entidad se le impone una tarifa única de un 15% sobre la renta neta gravable. Hago la observación o el hincapié de renta neta gravable porque el borrador de proyecto inicial hablaba de renta bruta, lo cual obviamente implicaba que fuese un costo más elevado. Una, digamos que, interesante inclusión que se da en esta ley, motivado por las diferentes discusiones, es que se listan una serie de actividades que se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de esta ley. ¿Y cuáles son? Principalmente, para no mencionarlas porque están contenidas específicamente en el contenido de la ley, es todas aquellas actividades financieras, entiéndase, bancos, seguros, valores, que son entidades que ya se encuentran reguladas por los diferentes entes del gobierno, como la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros y Reaseguros y la Superintendencia de Valores. De la misma manera, algo que se incluyó como una exclusión es las actividades relacionadas con los diferentes servicios marítimos. Para tranquilidad de todos, pero no tan extensa,
esta ley, obviamente, habida cuenta que estamos a mitad de año, establece que empieza a regir a partir del periodo fiscal 2027. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 6 meses para de alguna manera establecer ese plan de acción, cuáles son los requisitos de sustancias que cada una de estas entidades debe cumplir en Panamá, de forma tal que al 1 de enero del 2027 ya estos requerimientos de sustancia estén en forma y fondo, como lo exige la ley en cada una de estas entidades, y de igual manera, eh, eh, cuando se tenga que presentar la declaración de renta del 2027 en el año 2028, ya las empresas tengan todos sus requerimientos de sustancia establecidos. Como ven, Panamá ha dado un paso significativo en cuanto a el establecimiento de requerimientos de sustancia para las rentas pasivas extranjeras de entidades que forman parte de grupos multinacionales. Esto aspira a mejorar nuestra imagen de transparencia internacional y de alguna manera abonar a esa eventual exclusión de las listas no cooperantes de la Unión Europea. Pero ciertamente países como Costa Rica ya nos llevaban la delantera, como lo indiqué al inicio, y por eso me acompaña mi socio Randall Oquendo, quien nos hablará de esa experiencia que ya ha tenido Costa Rica en cuanto al establecimiento de una norma de materia de sustancia económica y que quizás le falta a la ley panameña en cuanto a mejorar aquellos lineamientos o guías que seguramente vendrán contenidos en la reglamentación. Randall, te cedo la palabra. Gracias, Yaremis. Buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, un gusto de saludar a Diego, nuestro socio de PwC Uruguay. Y bienvenidos a todos los que nos acompañan en el evento del día de hoy. Efectivamente, como Yaremis comentaba al inicio de este evento, la aprobación de la ley 526 en Panamá es algo muy relevante, no solo para Panamá como país, sino para otras jurisdicciones, que en el caso de Costa Rica, por experiencia propia, lo puedo decir, donde hay muchos grupos familiares y empresariales que tienen una estructura donde puede haber una empresa tenedora de acciones de origen panameño. Entonces, esto es algo que va más allá de las fronteras panameñas y que en el caso de Costa Rica efectivamente vivimos una experiencia muy similar en el año 2023, que al igual que en Panamá, Costa Rica traía de larga data problemas con la inclusión en las diferentes listas de países no cooperantes, sobre todo de la Unión Europea. ¿Y qué pasó en el caso de Costa Rica? Costa Rica llegó a estar primero en lo que se conoce como la famosa lista gris, ¿verdad? Que son aquellos países que tenemos problemas, pero que ya tenemos un compromiso de reformar nuestras leyes. Llegó diciembre del 2022 cuando Costa Rica tenía precisamente que hacer la reforma y no se hizo. Por lo cual, a partir del año 2023, precisamente el 14 de febrero del 2023, como lo pueden ver en el slide, Costa Rica es incluida en la lista negra o de países no cooperantes de la Unión Europea. Y como ustedes saben, esto tiene una serie de implicaciones, no solo para un país que, al igual que Panamá, que al igual que Uruguay, compite por la atracción de inversión extranjera directa, sino que a nivel de temas fiscales, como puede ser que las empresas de países de la Unión Europea establezcan retenciones mucho mayores, no tener acceso a créditos de instituciones multilaterales, etcétera, etcétera. Por lo que a nivel político se tomó la decisión de correr efectivamente para reformar la ley del impuesto sobre la renta, tal cual lo hizo Panamá, y el 2 de octubre de 2023 aprobamos la ley 10.000, ahí hay un error, es la ley 10, nos faltó un cero, 10.000, me faltó un cero, 10.381, que modifica el principio de territorialidad. Y como bien dijo Yaremis, al mes después o al mes siguiente, el 30 de noviembre de 2023,
ya la autoridad tributaria costarricense emitió la reglamentación con aquellos requisitos, sobre todo de sustancia, que se iban a aplicar en virtud de la aprobación de esta ley. Podemos pasar al siguiente slide, por favor. Los cuatro pilares, tal vez fundamentales, que la ley costarricense abarcó en esta reforma del año 2023, al igual que en Panamá, Costa Rica tenía un sistema territorial puro y puro y duro digo yo, porque era muy interesante lo que pasó en Costa Rica. La ley hablaba de un sistema territorial, al igual que el panameño, pero las sentencias judiciales reconocían que ciertas rentas pasivas o incluso algunas rentas activas, como podían ser los intereses overnight, estaban sujetos a imposición en Costa Rica. Entonces, de alguna forma teníamos la discusión, señores de la Unión Europea, pero ¿y para qué voy a reformar la ley si ya los tribunales de justicia y la Corte Suprema han venido de alguna forma transgrediendo el principio de territorialidad? Que yo entiendo que eso es algo que no pasa en Panamá. Pero bueno, tuvimos que modificar el principio de territorialidad para que ciertas rentas pasivas, como bien lo dijo Yaremis, dividendos, intereses, rentas del capital mobiliario, inmobiliario, ganancias de capital, empezaran a tributar bajo ciertos supuestos. Y las legislaciones, revisándolas y comentándolas con mis colegas, son muy parecidas, al menos la de Costa Rica y la de Panamá son muy parecidas y efectivamente incluimos el tema de que aquellas entidades que pertenecieran, segundo pilar, a un grupo multinacional y que fueran entidades no calificadas, que son términos que también incluye la jurisdicción panameña, tendrían que empezar a tributar un 15%. Pero ojo que Costa Rica sí lo hace sobre la renta bruta. De hecho, el régimen panameño es más beneficioso, como bien lo explicaba Yaremis, porque lo hace sobre la renta neta. Algo, y tal vez me adelanto, que creo que Panamá va a tener que trabajar y que ha generado discusión a nivel de la reglamentación es que es un grupo multinacional, ¿verdad? Porque un grupo multinacional, Randa Loquendo, que tenga una sociedad panameña, que no tenga, no sé, no, muchas, que a nivel individual esa persona sea la única dueña y una costarricense que también da poco operaciones, es un grupo multinacional. Entonces, acá lo que se ha venido aplicando en la práctica es el concepto de NIF 10, ¿verdad? Cuando hay que consolidar, que es un tema importante a revisar, pero tal vez donde quiero ir muy rápido es el tema de sustancia económica, que es que precisamente tenemos los tres conceptos. El primero de ellos es el recurso humano. Y como bien lo dijo Yaremis, la regla es, al menos tenemos que tener un empleado y ese empleado tiene que estar registrado en la seguridad social. Y ese empleado tiene que tener un expertise y un conocimiento respecto a las rentas pasivas que administre. Además, tiene que haber un local u oficina comercial que puede ser alquilada y algo muy importante que hay que ver cómo va a quedar a nivel de reglamentación en Panamá es que yo puedo subcontratar a terceros, lo cual también permite la legislación panameña, pero el costo de esa subcontratación no puede ser menor al 80% de lo que me hubiera costado a mí prestarme a mí mismo los servicios. ¿Qué quiero decir? Si a mí me costaba 1,000, ese proveedor no me podría cobrar menos de 800. A nivel de sustancia económica respecto a la toma de decisiones, y creo que esto es algo que Panamá va a tener que tomar en consideración, sobre todo tomando en cuenta el régimen de Panamá Pacífico y el tema del régimen SEM, porque en Costa Rica quedó que de forma obligatoria las empresas para ser calificadas tendrán que tener un consejo de administración, junta directiva o equivalente que deberá reunirse al menos 2 veces al año en Costa Rica. Muchas de las empresas multinacionales no tienen sus juntas directivas en nuestros países. Y ojo que la reglamentación en Costa Rica obliga que al menos 2 veces al año esa junta directiva tenga que reunirse en Costa Rica. Otro aspecto a tomar en cuenta, la Asamblea General de Accionistas anual que el Código de Comercio en Costa Rica establece también tiene que realizarse una vez al año en Costa Rica con las dificultades que eso conlleva.
Y algo importante, claramente este consejo de administración o junta directiva no va a poder ser tercerizado. Finalmente, en relación con los costos y gastos, la normativa establece que serán costos y gastos aquellos bienes y servicios que se contraten localmente en Costa Rica y que al menos sean superiores a 3 salarios base, que eso es más o menos 1.600, $1.400 al tipo de cambio actual. Al final, en cuanto a otras disposiciones relevantes, que yo creo que nos servirá de pie o de discusión para la siguiente fase de este foro, eh, tenemos una regla antielusiva, al igual que lo tiene Panamá, y se tuvo que incluir, al igual que lo hace Panamá, una modificación a la definición de establecimiento permanente. En términos generales, Yaremis, esto es la legislación costarricense en comparación con Panamá, pero creo que ya podremos conversar en los próximos minutos sobre casos concretos, pero para que las personas que nos acompañan el día de hoy tengan un panorama de lo que hizo Costa Rica en comparación con lo que hizo Panamá, creo que este sería un resumen adecuado de lo que tenemos en Costa Rica. Muchas gracias, Randall. Sin lugar a dudas, la experiencia costarricense nos deja lecciones valiosas que seguramente serán de mucho interés para Panamá, aun cuando nos falta la reglamentación. Ahora le cedo la palabra a mi socio Diego Toñasolo de PwC Uruguay para que nos comparta la aplicación de estos requisitos de sustancia en Uruguay y que ya data de varios años y cuál ha sido la experiencia que se ha tenido. Hola, buenos días para todos. En primer lugar, es un verdadero placer acompañarlos y bueno, agradecerle a la oficina de Panamá y en especial a mi socio Jeremy por la invitación. Lo bueno de estos foros o de estos Webex son que cuando uno le toca al final hay mucho que los colegas previos han abordado, entonces me hacen más fácil la tarea y voy a intentar resumir sin repetir experiencias que claramente lo decía mi socio Randall en Costa Rica y ahora está sucediendo en Panamá. También sucedieron en Uruguay. Esto data del año 22 en el caso de Uruguay. Y digamos que como antecedente o para resumir, justamente la situación a través de la cual Uruguay termina haciendo ajustes a su normativa doméstica derivan del mismo origen, ¿sí? Derivan de estos análisis o estos, revisiones de los sistemas fiscales, en este caso del Código de Conducta de Fiscalidad de las Empresas de la Unión Europea. eh, para no hacer muy extensa la historia, o sea, Uruguay, a diferencia de lo que ocurre o que lo que ocurrió con los dos países que ya comentaron, en el caso de Uruguay, Uruguay siempre se mantuvo dentro de la lista de países cooperantes, pero ingresó en el 2017 y también luego en el 2021, ¿sí? Por un periodo de aproximadamente 2 años, dentro del anexo 2 de la lista, digamos, la lista gris, no tienen colores, pero bueno, este anexo 2 es la lista de países cooperantes, pero con compromisos asumidos frente al organismo para ajustar su norma doméstica. Eso fue lo que ocurrió en el 2017, luego de algunos ajustes a las normas domésticas en cuanto a régimen de zonas francas, exoneraciones de software y demás. Este, Uruguay sale de esa lista y luego en 2021 vuelve a ingresar por estos aspectos de sustancia en cuanto a la territorialidad de su sistema de tributación. Y después de ajustar esto en 2022, Uruguay vuelve a su estatus de país cooperante sin ningún compromiso, ¿sí? Ese era un primer punto a destacar como diferencia respecto a estos otros dos países, pero en definitiva el origen es el mismo en cuanto a los cuestionamientos que surgieron y que motivaron estos cambios. En concreto, ocurre una modificación a fines del 2022, en donde Uruguay lo que hace es, por medio de una ley, ¿sí? Lo que hace es establecer
específicamente en el ámbito de la tributación a la renta empresarial. Esto es importante decirlo porque no aborda tributación de las personas naturales o físicas, sino que es exclusivamente dentro del ámbito empresarial, ¿sí? En base al cual entidades uruguayas que pertenezcan a grupos multinacionales, en línea con lo que venían señalando ustedes también, ¿sí? Sin la adecuada sustancia económica en el país, ¿sí? También utiliza la palabra adecuada, y que obtengan estas entidades pertenecientes a estos grupos multinacionales rentas generadas fuera de Uruguay, o sea, rentas extraterritoriales, pasarán a quedar sujetas al impuesto a la renta corporativo uruguayo, ¿sí? Cuya tasa es el 25%, y que grava la renta neta, ¿sí? En este caso similar a lo que ocurre con Panamá, pero una tasa distinta, ¿sí? En la medida que no exista debida sustancia en el país. Sobre lo que es la definición de grupo nacional, que es importante, es muy similar a lo que venían comentando los colegas, en donde estamos hablando de entidades uruguayas que integran un grupo compuesto por dos o más entidades vinculadas en distintas jurisdicciones y que de alguna manera esa entidad uruguaya queda incluida dentro de los estados contables consolidados de acuerdo a normas contables que estén vigentes en la jurisdicción donde se encuentre la controlante final o matriz última, ¿sí? Básicamente esas son las condiciones. Sobre el tipo de renta, creo que ahí hay una distinción importante que es lo que ven sobre la mitad de su pantalla hacia abajo. Uruguay distingue como dos cestas o categorías de rentas. Unas son las rentas que derivan de derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Y después tenemos la segunda cesta con el resto de, digamos, las rentas pasivas, el resto de rentas pasivas de capital. Las primeras, básicamente, van a quedar sujetas al impuesto a la renta uruguayo, ¿sí? Siempre que estén generadas en el exterior, en ausencia de una sustancia, y esa sustancia se mide en función de el famoso Nexus Approach o la condición de que en función la relación que guarden los costos y gastos asociados a desarrollar esos intangibles, esos derechos de propiedad intelectual, que se circunscriben a patentes o software registrados, ¿sí? Sobre el total de costos y gastos de la compañía. Eso genera un ratio y el ingreso estará exonerado, o mejor dicho, el ingreso en el exterior derivado de esta actividad de explotación de estos derechos no quedará sujeto a imposición a la renta en Uruguay sobre la base de ese ratio que en alguna medida mide cuántos son la actividad desarrollada en el país. Y para el segundo tipo de renta, por eso habla para estas rentas si el ingreso es calificado o no calificado. Distinta es la situación para las restantes rentas pasivas de capital, que son las que ustedes ven listadas allí, que básicamente incluye todo rendimiento mobiliario, inmobiliario, ¿sí? Cualquier incremento patrimonial asociado a ese tipo de activos, pasará a quedar grabado en Uruguay, ¿sí? Aun cuando sea generado fuera del país esa renta, en la medida que la entidad que obtenga la renta en Uruguay no sea calificada, ¿sí? En el primero hablamos de ingresos calificados, en este caso hablamos de entidad calificada. Entonces, en la siguiente diapositiva, ustedes van a ver allí los requisitos para que una entidad uruguaya que obtiene este segundo conjunto de rentas de capital en el exterior quede, digamos, sujeta o no sujeta al impuesto en Uruguay, de verificar esos requisitos de sustancia. ¿Cuáles son esos requisitos de sustancia? Muy, muy alineados a lo que ya comentaron mis colegas, son básicamente tres: emplear recursos humanos acordes en número, calificación y remuneración, dice la norma, la ley, junto con instalaciones adecuadas en Uruguay, ahí aparece de vuelta la palabra adecuado. Este test de sustancia, una segunda condición es que las decisiones sean tomadas en Uruguay, las decisiones de tipo estratégica, y un tercer nivel o tercer requisito de este test es que se incurran en costos y gastos adecuados para desarrollar esta actividad vinculada a la gestión de estas rentas. Y similar a lo que mencionaron también, los requisitos A y B, que son los que ven allí, pueden ser subcontratados, ¿sí? Pueden ser tercerizados,
siempre de la misma manera que lo que comentaba Yaremis, siempre que existe una adecuada supervisión y control, eso lo agrega la reglamentación, en el Uruguay. Y un punto muy importante, para finalizar, es que estos requisitos de sustancia, estos tres grandes test que incluyen estos requisitos, el test de sustancia que llamamos, justamente para entidades holding o entidades tenedoras de inmuebles, basta con cumplir solamente el primero de los requisitos de este test, es decir, emplear recursos humanos y tener instalaciones en Uruguay, con lo cual no se exigiría para este tipo de entidades destinadas a mantener inversiones en participaciones de otras sociedades del exterior las otras dos condiciones. Como resumen, en definitiva, y en línea con lo que han señalado mis colegas, Uruguay adopta desde el ejercicio iniciado a partir del 1 de enero del 23 estas modificaciones que lo que hacen es mantener nuestro principio de territorialidad con la condición para estas rentas pasivas generadas fuera del país de que exista una adecuada sustancia en el país. En caso de que esa sustancia no exista, ¿sí? Habrá que empezar a incluir dentro del impuesto a la renta corporativo estas rentas de fuente extranjera que dejarían de quedar fuera del impuesto. Muchas gracias, Diego. En resumen, pues Uruguay pasó de un sistema territorial puro a un sistema territorial condicionado. Definitivamente escuchar un resumen de las principales novedades que incluyó Costa Rica y Uruguay en materia de sustancia económica nos permite pasar entonces a la parte más enriquecedora de este webcast, hablar de las experiencias. De tal manera de que permitan iluminar ese camino a Panamá, aún a falta de esa reglamentación, que es lo que definirá las guías y los lineamientos para que cada una de estas entidades que decidan continuar teniendo a Panamá como su plataforma para negocios extranjeros, pueda permitir el camino a seguir. En este contexto, pues le pregunto a Randall, en el caso de Costa Rica, si hemos tenido resultados positivos o negativos, si se ha evidenciado algún impacto significativo en la tributación de los grupos multinacionales. Gracias, Yaremis. Yo creería que tal vez el resultado más positivo, y habría que ver, y tú lo mencionabas antes, que te lanzabas la pregunta a las personas que nos acompañan el día de hoy es, bueno, ¿nos va a ser suficiente la reforma en Panamá para salir de las listas de jurisdicciones no cooperantes? En el caso particular de Costa Rica, te cuento que la ley fue aprobada el 2 de octubre del 2023 y ya el 17 de octubre del 2023, 2 semanas después, el Consejo de la Unión Europea tomó la decisión de excluir a Costa Rica de la lista de países no cooperantes. Entonces te diría que esa fue definitivamente el resultado más positivo que hubo, al punto que en febrero del 2025 Costa Rica es reconocida como una jurisdicción cooperante por la Unión Europea. Entonces eso definitivamente que tiene un impacto positivo para países que estamos dedicados a fomentar la atracción de inversión extranjera directa. A nivel de la tributación de grupos multinacionales, te diría que no hubo un mayor impacto en razón de que estos grupos multinacionales ya la mayoría de ellos pues cumplían con el tema de sustancia económica. Sin embargo, lo que mencioné antes, el tema de la sustancia económica ya formal en cuanto a las reuniones anuales que tenía que tener el board en Costa Rica, la reunión anual de la Asamblea General de Accionistas, eso a nivel de los grupos multinacionales sí ha generado muchísimo ruido, como decimos acá, controversias, consultas, porque realmente es complejo manejar que esas reuniones se hagan 2 veces al año en Costa Rica, una vez al año en la Asamblea General de Accionistas, pero a nivel de tributación, tal vez te diría
que el impacto no ha sido significativo. Incluso Costa Rica está atravesando un fenómeno muy interesante, que es que en los últimos 4 años la recaudación fiscal ha venido a menos de forma importante. Esto puede ser un efecto tipo de cambio, pero también porque las fiscalizaciones han venido disminuyendo en razón de que el anterior director general de tributación, que cesó en funciones la semana pasada, venía con un approach más de relaciones colaborativas y temas así, por lo que la reforma no ha generado un impacto significativo a nivel de recaudación. Tal vez eso es lo que te podría comentar del lado de Costa Rica. Gracias, Randall. Te devuelvo la misma pregunta a ti, Diego. ¿Ha habido algún impacto significativo con la implementación de estos requerimientos de sustancia en Uruguay, habida cuenta que el primer periodo fiscal declarado fue el 2023? Bueno, allí estoy bastante alineado con los comentarios o la experiencia de Costa Rica. Si bien es cierto que Uruguay cerró haciendo cuenta su tercer periodo, o sea, 2023, 24 y 25, bajo la vigencia de esta nueva norma, digamos que no han habido inspecciones fiscales en Uruguay exclusivamente motivadas por este tema. Sí, en el marco de las inspecciones habituales que hay, de grandes contribuyentes y demás, es claro que este tema se aborda, se analiza dentro de la agenda de temas eh, a analizar por parte de la auditoría, en la auditoría fiscal que realiza la autoridad. Pero en línea con lo que señalaba Randall, los grupos, los grandes grupos que operan en Uruguay, de alguna manera ya cuentan con esta sustancia. Lo que sí generó cierto trabajo es acomodar o plasmar esa sustancia, ordenar la sustancia de manera tal de cumplir con los requerimientos que exige la ley junto con su reglamentación y resoluciones que emitió la Dirección General Impositiva, que es la autoridad fiscal en Uruguay, para, cumplir con los requisitos formales, que básicamente implica la presentación de una declaración jurada de manera anual a través de formularios que, en la medida que una entidad considera como rentas de fuente extranjera y por tanto no graban esas rentas, tiene que presentar unos formularios ante el fisco donde detalla todos estos requisitos de sustancia que obviamente requieren juntar información, ordenarla, plasmarla, porque estos formularios establecen nada, la identificación de, bueno, las instalaciones de donde se realizan la actividad, bueno, el tipo de rentas, como tú señalabas, de que estos requisitos de sustancia es por tipo de activo que genera la renta, ¿sí? Y para cada ejercicio fiscal. O sea que todos los años, y si yo tengo resultados derivados de intereses por, no sé, tenencia de bonos, o si tengo resultados por participación en otras sociedades, eh, tengo que hacer un disclosure en ese formularios de los distintos requisitos. Pero yendo a tu consulta puntual, no han habido, entiendo yo, movimientos o hasta la información que manejamos que hayan disparado un incremento de la recaudación en forma desmedida. De hecho, para que ustedes tengan una idea, la recaudación en Uruguay, más de un 50% deriva de impuestos al consumo, y el impuesto a la renta corporativo no llega a siquiera un 15% del total de la recaudación. Pero creo que por allí es la experiencia que hemos vivido hasta el momento. Gracias, Diego. Sí, quizás para abonar un poco en la experiencia de Panamá, tampoco abono que haya una fuga de grupos multinacionales, porque si, por ejemplo, comparo al régimen SEM, que la sustancia económica data desde el primer periodo fiscal 2019, en ese entonces habían aproximadamente inscritas unos 130 grupos multinacionales. Hoy en día, 6 años después, como les dije al inicio, tenemos casi más de 190, llegando a los 200 grupos multinacionales. Entonces, al final, legislaciones como estas, normativas como estas, lo que buscan es mejorar la imagen país. Y en este contexto,
se podría pensar que uno de los principales motivadores que impulsan a nuestros países a establecer estas normativas son las presiones de los organismos internacionales, como la OCDE, como el caso de la Unión Europea. Sin embargo, yo discrepo un poco de eso porque soy consciente de que si nuestros países forman parte de una comunidad internacional y la comunidad internacional se ha abocado a mejorar la imagen y la transparencia fiscal, ¿por qué un país que busca mantenerse competitivo no evalúa y hace esas adecuaciones dentro de sus países? En este contexto, yo les preguntaría en cada uno de sus países, y continúo contigo, Diego, en el caso de Uruguay, si esto ha mejorado la imagen del país a nivel mundial, si ha habido, se ha abierto algún nicho para prestar servicios de asistencia en el cumplimiento de requerimientos de sustancia en cuanto a la tercerización, que permitan de alguna manera para Panamá vislumbrar el panorama a futuro. Bien, a ver, es una pregunta bien amplia y que sin duda hay distintas posiciones al respecto. Yo creo que en lo que hace a la imagen país, Uruguay siempre ha sido un país en la región sur atractivo por su estabilidad política, económica, social, y siendo un país pequeño, lo transforma como una jurisdicción desde donde de manera confiable uno puede apostar a desarrollar actividades desde allí con destino al exterior. Entonces, estas, digamos, presiones de organismos internacionales, como tú decías, en particular en este caso del Código de Conducta de la Unión Europea, lo que hicimos fue de alguna manera ajustarnos para continuar en ese estatus de país cooperante. Podría Uruguay haber definido no hacerlo, lo cual llevaría a movernos hacia una lista de país no cooperante, lo cual entiendo yo que esto es una visión bien personal, no hubiera sido algo correcto o adecuado porque nada, nos lleva a pasar a integrar listas que son situaciones bastante incómodas a nivel reputacional, a nivel de represalias en cuanto a retenciones que pueden sufrir, dificultades para acceso a financiamiento de organismos multilaterales y demás, con lo cual esto fue más que una adaptación y en la medida de que el mundo vaya hacia ese dirección, digamos que tal vez lo hicimos en un momento adecuado. Sobre todo, la contraparte de esto, bueno, hasta qué punto la soberanía de un país no se ve menoscabada por las presiones extranjeras. Bueno, pero eso es una discusión que capaz que excede este webinar. Sobre la segunda consulta y sobre las oportunidades que pueden haber a raíz de esto, bueno, yo creo que lo más importante aquí es mantener esa posición de país atractivo y sin dudas eso a nivel doméstico generó algunas contrataciones para, bueno, mejorar esa sustancia en algún tipo de entidad que por ahí estaba un poco más magra de sustancia, ha generado algún movimiento a nivel doméstico porque algo que no mencionamos, y ya te doy la palabra, Yaremis, es que la definición de grupo multinacional en Uruguay no está sujeta a un monto o un umbral de ingresos, sino básicamente la definición que conversamos en el primer bloque, o sea, en la medida que el grupo multinacional o la medida no está previendo, digamos, regular a los grandes grupos, sino que basta con ser un grupo de dos o más entidades en distintos países y que consolide, suficiente para que aplique la norma. De acuerdo, muchísimas gracias, Diego. Ahora voy con Randall, porque ya Diego nos abordó un poco el tema de si ha aumentado las fiscalizaciones por parte de la autoridad tributaria en Uruguay y si eso ha tenido algún tipo de consecuencia dentro del país. Te hago te hago la pregunta a ti, Randall, en el caso de Costa Rica, si motivado por esta legislación de sustancia económica, el fisco costarricense se ha activado a realizar auditorías, ha determinado que hay empresas que no califican con los requerimientos de sustancia o no, y si de alguna manera, más allá de si existen fiscalizaciones o no, el establecimiento de una normativa de sustancia ha definido que los grupos multinacionales migren
o decidan establecer la sustancia dentro del país. Gracias, Yaremi. Sí, básicamente por un tema de tiempo muy puntual, te diría que no. A nivel de fiscalizaciones, no, al menos yo no tengo conocimiento que a partir de la entrada en vigencia de estos cambios a finales del año 2023 haya existido un incremento a nivel de fiscalizaciones, pero sí lo que hemos visto en el día a día es que al haber quedado los requisitos de sustancia identificados o de determinados bajo estos conceptos de, ok, los recursos humanos destinados a operar esas ventas pasivas, el tema de la toma de decisiones, muchas de las empresas multinacionales efectivamente nos han solicitado revisar que sus estructuras costarricenses efectivamente cumplan con esos requisitos. Y yo creo que eso va a pasar en Panamá. Probablemente muchos de los que nos acompañan el día de hoy, una vez que salga la reglamentación, van a querer o van a tener que revisar que de acuerdo con lo que quede definido en esa reglamentación, se va a tener que revisar que yo cumpla con ese test tripartito que nos hablaba muy bien Diego, que va a garantizarles no exponerse a tener que pagar este 15% adicional. Yo creería que del lado de Costa Rica eso es lo que te podría decir concretamente. Gracias, Randall. Y ya quizás como para ir finalizando este panel, siendo que las normativas de ustedes evidentemente son mucho más maduras que la de Panamá, se ha escuchado a nivel interno o el gobierno de cada uno de sus países, y aquí le abro el micrófono a los dos, que haya alguna modificación a la normativa actual o incorporación adicional a la reglamentación o a la ley, considerando la experiencia que tienen de alguna manera para robustecer más el cumplimiento con los requisitos de sustancia y garantizar esa continuidad con la imagen de transparencia internacional y de países cooperantes y miembros de la OCDE. Tal vez acá, Yaremis, y para tomar la palabra, yo creería en algo que vos hiciste mucha mención y que creo que Panamá ha sido un defensor en Latinoamérica de esa soberanía que tenemos los países, y este es un comentario ya muy personal, de esa soberanía que tenemos los países pequeños de autodeterminar nuestro sistema impositivo, porque una vez que se hacen este tipo de reformas, yo lo que quisiera poner sobre la mesa es que en este momento en Costa Rica, por ejemplo, uno podría decir que esta reforma es, ahora tenemos un sistema de renta territorial ampliado, es una forma de decirlo, o tenemos un sistema de renta territorial con una combinación de renta mundial sobre rentas pasivas. Entonces, ahí abrís una caja de Pandora que en el caso de Costa Rica, en este momento donde tenemos un nuevo gobierno que realmente tomó el poder el 8 de mayo, el líder de la mayoría en el Congreso es el exministro de Hacienda y, por ejemplo, ya se está hablando de que deberíamos ampliar la base, que como bien dijo Diego, no solo cubra personas jurídicas, sino que se empiecen a gravar las rentas pasivas de personas físicas o a nivel individual. Entonces, ahí todavía vas ampliando más a migrar hacia un sistema de renta mundial todavía mucho más amplio, ya que toque a las personas físicas. Entonces, en Costa Rica sí, ya esa discusión se está poniendo sobre la mesa y bueno, yo no sé si será el caso de Panamá, pero podría ser que en 1 o 2 años ya esto que Panamá hizo para cumplir con un estándar internacional, ahora todo el mundo esté, bueno, sí, lo limitamos al tema de personas jurídicas, pero que dé pie a entrar a esa conversación que Costa Rica ya está teniendo de tener una renta mundial pasiva sobre las personas físicas. Yo creo que es algo que los que estamos metidos en este sector
tenemos que estar también vigilantes y atentos que tanto estas reformas que podrían ser, quote unquote, impuestas, pueden dar pie a que nuestros sistemas ya migren a algo que no era lo que nuestros países de alguna forma tenían. Sí, por el lado uruguayo, yo les diría de que no están previstos modificaciones. De hecho, Uruguay acaba de aprobar en diciembre del año pasado una ley de presupuesto nacional que por causa del ingreso de un nuevo gobierno que ocurrió en el 25, y esa ley incluyó una serie de modificaciones fiscales, pero no incluyó ninguna modificación en este aspecto. Entre otras pequeñas, grandes modificaciones, Uruguay implementó el impuesto mínimo complementario doméstico en línea a lo que establece la OECD. Es para otra discusión, pero quiero decir que este impuesto mínimo global que Uruguay adopta lo hace en el marco de una ley que acaba de ser recientemente aprobada, o sea, tiene menos de 6 meses de aprobada, y esa ley, que también introdujo una serie de modificaciones a otros aspectos fiscales, no cambió nada en este sentido, con lo cual era una buena oportunidad si la idea era modificar algo o el organismo de la Unión Europea haya solicitado algún ajuste por causa de alguna revisión. Eso no ocurrió. Muchísimas gracias, Randall y Diego. Pues ahora definitivamente nos queda más allá, y esto es un mensaje para la audiencia. El marco normativo está, los conceptos quedan desarrollados dentro de la ley, falta una reglamentación que, si bien no puede excederse del contenido de la ley, nos permitirá definir cuáles son esas guías o lineamientos para de alguna manera acreditar el cumplimiento de sustancia en Panamá, teniendo presente que aquella entidad que cumpla con los requerimientos de sustancia se considera una empresa calificada y no se le impone esa tarifa del 15%. Aquella empresa que no califique con los requerimientos de sustancia es la que se le impone el 15% como tarifa única sobre la renta neta gravable. Esto nos lleva a evaluar qué sigue, cuáles son esos siguientes pasos. Como bien decía Randall, pues esto lleva a los grupos multinacionales a definir ese plan de acción que debe incluir un diagnóstico para concluir en un análisis de brechas y cuáles son los pasos que siguen. Lo que incluye reevaluación de las estructuras. Las empresas deben revisar esas estructuras corporativas y fiscales para cumplir con los requerimientos de sustancia que ahora exige Panamá. Nuevamente, nos falta la reglamentación, pero esta reglamentación no distará mucho de lo que acabamos de escuchar de Costa Rica, de Uruguay y de lo que ya existe en materia de sustancia en Panamá. Esta reevaluación de las estructuras le permitirá a los grupos multinacionales definir si continúan con el vehículo en Panamá o lo trasladan a otra jurisdicción que le permita una plataforma para hacer negocios más colaborativas, por decirlo así. O sencillamente definir cuáles son esos requisitos de sustancia y cómo los vamos a modelar dentro de Panamá. Lo que lleva obviamente a establecer ajustes operativos y organizacionales, desarrollar un plan que incluya reubicación de funciones, revisión del talento humano que se tiene in situ si fuese el caso, cuáles son los perfiles adecuados para ese personal, contratar personal local o reubicarlas, invertir en infraestructura en cuanto al espacio físico para ir cerrando esas brechas fiscales. Evidentemente, una vez ya cada una de estas empresas tiene establecida su estructura para el cumplimiento con los requerimientos de sustancia, esto no queda ahí. Evidentemente debe haber un monitoreo continuo porque nuevamente los requisitos de sustancia se exigen por tipo de renta, por periodo fiscal. Hoy puedo ser una entidad que estoy obligada a cumplir con requerimientos de sustancia porque solamente recibo rendimientos de dividendos por inversiones extranjeras, pero en el curso del siguiente periodo fiscal recibo dividendos y
otorgo un financiamiento a mis vinculadas en el exterior. Entonces se abre otro umbral de requerimientos de sustancia para esta entidad. Por eso el monitoreo continuo es importantísimo. Hablar de sustancia no es solamente ahora para el periodo fiscal 2027 en el caso de Panamá, sino es un seguimiento continuo y oportuno. Y ahí entonces es donde viene esa asesoría oportuna, que aquí en conjunto con mis socios y todo el equipo de PwC estamos en capacidad de apoyarles. Randall y Diego, les cedo los últimos minutos para unas palabras finales. No, gracias, Yaremis, por la invitación. Creo que ha sido un evento muy provechoso para todas aquellas personas que nos acompañaron. Yo no me queda más que decir que coincido 100% con lo que vos estás explicando. Ahora viene la etapa de evaluación de cada una de las estructuras a la luz de la normativa aprobada y la reglamentación y básicamente tener ese deber de cuidado para que en el momento que enfrentemos esas fiscalizaciones realmente estemos en cumplimiento con lo establecido. Muchísimas gracias a vos y a Diego. Ha sido un honor realmente compartir el día de hoy con ustedes dos y compartir experiencias. Gracias, suscribo 100% sus palabras y en especial, más allá del agradecimiento, por permitirnos la oportunidad de compartir este webinar hoy. Sí, el siguiente paso es revisar las estructuras para ver los eventuales ajustes que correspondan hacer y bueno, eventualmente evaluar ajustes conforme a lo que le resumía Yaremis. Y en particular, cosa que sí tiene Panamá la oportunidad es de que tiene cierto tiempo para realizar esto, que en el caso de Uruguay la cronología llevó a que la norma se aprobó, digamos, fue como express esa aprobación porque terminó, digamos, los primeros, se sometió a consulta pública sobre fines de julio, se dieron unos pocos días para someter opiniones. La ley terminó siendo aprobada a fines de noviembre con vigencia para ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del siguiente año, que eso fue en el 2023, con lo cual una de las críticas que se hizo en aquella oportunidad es la ausencia de un periodo de transición para poder generar este espacio para revisar y evaluar las estructuras. Obviamente se hizo, pero ya con una ley aprobada y con poco tiempo para digerir los cambios y adaptarse en ese sentido. Así que bueno, si hay un mensaje es que aprovechen este tiempo para hacer eso. Muchísimas gracias, Randall y Diego, por acompañarme en este webcast y principalmente muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó en vivo en esta hora. Los invitamos a estar atentos, obviamente, a nuestras publicaciones. Como indiqué, todavía nos queda pendiente la reglamentación, la cual será determinante para la implementación práctica de estos nuevos lineamientos de sustancia. Los invitamos de igual manera a contactarnos, nuestros datos se encuentran en pantalla ahorita mismo y igualmente pueden acceder a la retransmisión de este webcast en nuestro canal de YouTube de PwC Interaméricas. Gracias y que pasen todos un excelente día.